Comenzamos aquí la segunda charla republicana. Esta vez estamos con el secretario general de Izquierda Republicana, Fran Pérez. Fran, ¿por qué no te haces una presentación de ti mismo? De mí mismo, es un poco inhabitual, pero la voy a hacer. Bueno, pues yo soy Francisco Pérez Esteban. Nací en Ferrol, porque mi padre se fue a trabajar allí, pero nuestra familia es originaria de Sigüenza, de Guadalajara, aunque he vivido en Alcalá de Henares pues, durante muchos años, ¿no? Y bueno, pues estudié magisterio, luego filosofía pura. Aquí en Alcalá de Henares estuve muy metido en asociaciones juveniles, estuve trabajando en distintas cosas, pero fundamentalmente en la prensa local. También fui educador social, trabajando en barrios populares. Teníamos varias asociaciones juveniles, he trabajado en asociaciones de vecinos y finalmente pues la vida también te lleva a la política, ¿no? Entonces me he dedicado a trabajar laboralmente, he trabajado en muchos sitios, en un colegio, he trabajado en varias ONGs y también he trabajado, digamos, como político profesional, ¿no? Soy ahora secretario general de Izquierda Republicana, llevo militando en este partido desde 1993 y en Izquierda Unida también, ¿no? Porque Izquierda Republicana forma parte, digamos, de la coalición de Izquierda Unida. Y bueno, pues ahora soy secretario general, pero he sido militante mucho tiempo. En Izquierda Unida pues he tenido algunos puestos de responsabilidad como secretario de Derechos Humanos actualmente y anteriormente responsable de Solidaridad y también como responsable de política internacional, ¿no? Lo dejaría ahí. Bueno, hablabas del cargo ahora mismo que dentro de Izquierda Republicana ocupas. Eres secretario general, acaban de cumplirse, bueno, cerca de cumplirse 4 meses ya del último congreso, del 20 Congreso Federal. ¿Cómo valoras las aportaciones realizadas por los militantes durante todo este tiempo? Bueno, pues yo creo que la militancia estaba demandando varias cosas, ¿no? Por un lado, que en el tema de los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, los medios alternativos, diéramos un salto, diéramos un paso adelante, y yo creo que en eso se está trabajando, ¿no? Y se está trabajando en eso bien. Es decir, que funcione mejor pues, los mecanismos que hoy, sobre todo la gente joven maneja, ¿no? Es decir, las redes sociales, el Facebook, el tema del Twitter, ¿no? El YouTube, el canal de YouTube, bueno, estamos trabajando en ello también. Luego yo creo que en lo político, pues yo creo que había una mayor demanda, digamos, de trabajar con los grupos republicanos, trabajar más con el objetivo principal de la República, ¿no? De traer la República a este país, estableciendo relaciones con otros grupos republicanos, manteniéndonos dentro de Izquierda Unida y dentro de Unidas Podemos, pero trabajando por ese objetivo también principal y que es importante, ¿no? Y por una república en la línea que nosotros queremos, que es una república federal, una república solidaria, una república laica, que traiga una alternativa de verdad necesaria a este país, ¿no? Te iba a preguntar por los principios para aquellos que no conozcan un poco las interioridades de Izquierda Republicana, dentro de Izquierda Unida, ¿qué aportaciones hace Izquierda Republicana a lo que es la gran coalición de Izquierda Unida? Bueno, pues yo creo que hemos aportado bastante. Yo creo que hace años, ahora parece más normal que Izquierda Unida se defina como una fuerza federal, laica, republicana, pero hace unos años, hará 20 años, en la época de Julio Anguita, no era tan así, ¿no? O sea, en aquel momento la aceptación del sistema monárquico era mucho mayor y es verdad que Izquierda Unida se definía como una fuerza política republicana en sus estatutos, pero no tanto en sus objetivos, no tanto en su actuar diario, ¿no? Yo creo que hoy Izquierda Republicana ha aportado a Izquierda Unida y a la sociedad española, ¿no? También varios objetivos importantes. Uno, la propia lucha por un sistema, la propia lucha legítima, ¿no? Por un sistema republicano, federal, laico, ¿no? Que dé de verdad, digamos, salida a los problemas de este país, ¿no? Izquierda Unida ahora sí hace un objetivo principal de la República, ¿no? El tema del federalismo, nosotros hemos sido muy defensores del sistema federal. Hace años, digamos que el sistema de las autonomías estaba muy, muy consolidado, ¿no? Y el propio sistema político nacido de la transición, lo que hemos llamado el régimen del 78, ¿no? Nosotros empezamos a cuestionar ese régimen del 78, no ahora, hace muchísimos años, ¿no? Y eso es un aporte que hicimos a Izquierda Unida, que creíamos que había que cuestionar las bases de ese sistema monárquico, que era un sistema monárquico no legítimo, porque en la transición no se dejó al pueblo español
digamos, en un referéndum la alternativa de votar democráticamente si queríamos una república o si queríamos una monarquía. Una república que además era lo que había antes de la dictadura de Franco, ¿no? Aquí murió Franco y las fuerzas del régimen y las élites se confabularon, digamos, para imponer a Juan Carlos de Borbón y se creó el sistema político del 78, donde incluso las fuerzas de izquierda tragaron con eso. Nosotros no tragamos con eso, siempre lo cuestionamos y apostamos por una república federal, también laica, porque este país está muy condicionado por la Iglesia Católica. Aquí la Iglesia Católica no es como la Iglesia Católica francesa, que es una entidad privada, que, bueno, pues a la que tienen derecho a ir todos los feligreses, todos los que crean en esa religión, ¿no? Aquí la Iglesia está subvencionada por el Estado, condicionada por digamos, unos acuerdos que se hicieron en la época de Franco y que la transición ha ido aplazando, alargando, y creemos que no tiene ningún sentido que siga siendo así, ¿no? En España se dice que somos digamos, tenemos una constitución laica o aconfesional, pero realmente no es así. O sea, entonces nosotros queremos de verdad que se dé una separación entre la Iglesia y el Estado, que quien sea católico, musulmán o protestante tenga su iglesia a la que ir, pero como forma privada. Pero este Estado, el Estado democrático de la transición, está subvencionando las escuelas privadas cada vez más, ¿no? Está financiando la Iglesia Católica con 11.000 millones de euros cada año, ¿no? Es decir, es una auténtica barbaridad, habiendo una serie de necesidades sociales en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la vivienda, que todavía están sin cubrir para el conjunto del pueblo español, ¿no? Hablas de los principios de la República como los valores o las grandes banderas de izquierda republicana y la memoria de los grandes pensadores republicanos como Azaña. Azaña precisamente nació en donde tú resides ahora mismo, en Alcalá de Henares. Es verdad, es verdad. ¿Quién fue Manuel Azaña o qué representa Manuel Azaña para la historia de España? Bueno, yo creo que todavía este país tiene que hacer un ajuste de cuentas y tiene que reivindicar la memoria de algunos republicanos muy importantes, como fue Pi y Margall. Pi y Margall fue el inventor, que fue presidente de la Primera República, fue el inventor del federalismo español, ¿no? Y yo creo que hoy España le es muy deudor, ¿no? Y sin embargo es un personaje en cierta medida olvidado, ¿no? Marcelino Domingo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, centrémonos en Azaña, ¿no? Yo creo que Manuel Azaña es un personaje importantísimo de la historia de España, de la historia contemporánea, de los personajes de verdad más increíbles y más importantes, ¿no? Más preparados para dirigir el Estado, para dirigir el gobierno. Azaña era un burgués de clase media que nació en Alcalá de Henares, que su familia tenía algunas tierras. Él era un tipo muy inteligente, muy capacitado, era un hombre muy culto, muy autodidacta, a pesar de estudió la carrera de Derecho y bueno, pues a pesar de nacer en la burguesía, él tenía una inquietud social muy fuerte desde siempre, ¿no? Su primer discurso se produjo aquí en Alcalá de Henares, en la Casa del Pueblo, donde él ya habla del problema español, ¿no? Y teniendo, yo creo que menos de 30 años, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién era Azaña? Era un intelectual, era un ilustrado, era un hombre que venía del krausismo, del regeneracionismo, es decir, era un reformista que creía, en un momento en su juventud creyó que la monarquía realmente se podía, digamos, regenerar, ¿no? Que se podía convivir con la monarquía de Alfonso XIII, que tenía muchas cosas criticables, mucha injusticia social, falta de democracia, muchas cosas que los reformistas creían que se podía cambiar, ¿no? Que era moldeable. Yo creo que tiene mucho paralelismo con la época actual, ¿no? Es decir, hay mucha gente que cree que el sistema, el régimen del 78 se puede reformar, es mejorable, pero estamos viendo poco a poco que no, ¿no? Es decir, que los derechos sociales en España, el derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la sanidad, todavía no están garantizados plenamente. Bueno, pues eso es lo que él se da cuenta el año 23, ¿no? Cuando se produce el golpe de Estado de Primo de Rivera, realmente él se da cuenta de que la monarquía no es reformable y que hace falta la república, ¿no? Él es un gran reformador, pero usando como instrumento, como herramienta a la república, ¿no? Él se da cuenta que hace falta una serie de objetivos para el pueblo español, que fundamentalmente él creía que era la educación y la cultura, que ese es un aspecto fundamental de Azaña y de la Segunda República como la obra política de Azaña, y por eso él potencia las universidades, por eso la República en 2 años crea 11.000 escuelas, ¿no? Es decir, que eran todas las escuelas que había creado Alfonso XIII en 20 años, ¿no? Él las crea en 2 años solamente, porque se da cuenta que la República necesita que el pueblo tenga una cultura, tenga un desarrollo educativo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Él también cree en la justicia social y por eso él impulsa la reforma agraria, impulsa los derechos laborales, ¿no? De todo el mundo. Es decir, Azaña yo creo que es el gran personaje de la etapa contemporánea de España, ¿no? Era un hombre que creía en el Estado ahora sería un gran antineoliberal, digamos, ¿no?
Es decir, un hombre que cree que el Estado tiene una gran capacidad de transformación social y que el Estado es una herramienta fundamental para conseguir, digamos, que el pueblo español consiga más justicia social, más igualdad, más fraternidad, ¿no? Desde luego que es una figura que, bueno, pues los 40 años del franquismo más estos otros 40 años más de democracia transitoria que ha habido en España no han contribuido ni mucho menos a que la figura de Azaña sea valorada por la sociedad española en su justa medida, ¿no? ¿No? Pero vamos un poco a la actualidad, repasemos un poco la actualidad. El rey emérito amenaza con regresar a España, ¿no? Ahora que la Fiscalía ha tirado la llave bueno, pues de la investigación de todos los casos de corrupción que sacuden o que le salpican, ¿no? ¿Qué supone el archivo de todas estas causas para la figura del rey emérito y en particular para la institución monárquica en España? Bueno, yo creo que supone... Primero, yo creo que hay que decir que la institución monárquica en España está en una crisis profunda, mucho más seria de lo que parece, ¿no? Por eso el CIS no quiere hacer encuestas, o el PSOE no quiere que se hagan las encuestas, digamos, de la popularidad de la monarquía, porque claramente cada vez da resultados más a favor de la República, más a favor del pensamiento republicano, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en gran medida, por una parte, porque los republicanos venimos haciendo un trabajo, ¿no?, de desarrollo, de impulso de las ideas republicanas, pero también por los propios errores de la monarquía. Ya ahí entra la corrupción de Juan Carlos, ¿no? Yo creo que él sale con el rabo entre las piernas, digamos, impulsado por su propio hijo, que además recordemos que le quita la asignación de 200.000 euros al año que estaba cobrando el entonces campechano, después abdicado y ahora casi rey corrupto, ¿no? Bueno, es decir, es la propia institución de la Casa Real la que quiere alejar a Juan Carlos de Borbón de España para que el pueblo no le vea todos los días, digamos, como una forma de olvidar que la monarquía es corrupción, ¿no? Yo creo que ahora mismo la Fiscalía del Tribunal Supremo, con este fallo que tú dices, que dice dos cosas fundamentalmente, ¿no? Una, que hubo delitos de cohecho, que hubo delitos de evasión fiscal, que hubo delitos de tráfico de influencias y de lavado de dinero, ¿no? Es decir, yo creo que son delitos muy graves, aunque las cometa la monarquía, mucho más grave todavía, ¿no? Bueno, esos delitos están ahí, porque lo que dice la Fiscalía en primer lugar es que el rey ha sido un corrupto, y por tanto ha habido corrupción en la monarquía. En segundo lugar dice que no se pueden juzgar esos delitos porque unos están ya prescritos y otros, que son muy graves, digamos que están amparados por la inmunidad que le daba la Constitución a Juan Carlos de Borbón como rey, ¿no? Claro, yo creo que hay que decir dos cosas. Yo creo que el sistema judicial español, que es reaccionario y profundamente conservador, con esto se termina de cubrir de gloria, ¿no? Pero, claro, tenemos que cambiar esa Constitución. Yo creo que hay que reformar ese artículo 56.3 de la Constitución que dice que el rey es jurídicamente inviolable. ¿Por qué? ¿No? Desde Izquierda Republicana lo que nos preguntamos es por qué tiene que haber una persona, un jefe del Estado, el rey, que está por encima del Estado de Derecho. ¿Por qué? Es mentira lo que dijo Juan Carlos, ¿no? Nos engañó, a nosotros no nos engañó, pero quería engañar al pueblo español diciéndole que la justicia es igual para todos. No es cierto. Hay una persona, que es el jefe del Estado, el rey, que tiene un privilegio porque está por encima del Estado de Derecho. Eso fue parte de la Constitución del 78 y del lastre que la Constitución del 78 nos quiso imponer a los españoles, ¿no? Pero claro, ya no estamos en el año 78, han pasado 50 años. Es decir, este Estado tiene que ser plenamente democrático. Entonces, como mínimo, tenemos que reformar ese artículo para que nadie en el Estado español tenga más privilegios jurídicos que otros, ¿no? Es decir, el artículo 56.3 realmente, si lo pensamos bien, es una invitación a delinquir, ¿no? Es decir, es una invitación a delinquir. Y él, sabiéndose cubierto por esa inmunidad jurídica, es por lo que yo creo que lleva décadas cometiendo delitos, ¿no? Yo creo que todo esto de la Vía a la Meca y los 100 millones de dólares que están siendo investigados también en la Fiscalía Suiza, ¿no? Y en Inglaterra ahora, digamos, como consecuencia de aquello, el lío judicial que tiene con Corina, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que hemos permitido realmente una democracia con impunidad del rey. Y la impunidad no es aceptable. Entonces tenemos que acabar con esa impunidad, y para acabar con ella hay que acabar con la inmunidad. Y entonces yo pienso que mientras llega la República, pues hay que reformar ese artículo de la Constitución, porque no podemos tener un jefe de Estado que sea un corrupto inviolable
y que mañana podamos tener otro, ¿no? Eso es totalmente inaceptable desde un punto de vista de la igualdad democrática en la que creemos los republicanos, ¿no? Claro. Sin embargo, las dificultades que todo esto que estás contando conlleva es que los dos principales partidos tradicionales, por decirlo de alguna manera, que hay en España, la cuestión monárquica lo han relegado de sus agendas, ¿no? Y para ello cuentan con la connivencia clara de los grandes medios de comunicación en España y tal. Eso produce... ¿Cómo se puede acabar con eso? ¿Cómo se puede voltear ese silencio sobre la cuestión monárquica, a pesar de que muchos sectores en España sí reclaman la posibilidad de poder decidir entre monarquía y república? Yo creo que planteas en el fondo dos cosas interesantes, son dos temas, ¿no? Uno, el bipartidismo, y dos, los medios de comunicación. Han sido las dos grandes herramientas de protección de Juan Carlos I durante todo su reinado. Es decir, el bipartidismo ha protegido a Juan Carlos de Borbón, le ha puesto una especie de barrera, digamos. Han querido, los socialistas, por ejemplo, el PSOE decía que ellos eran republicanos, pero que eran juancarlistas, ¿no? Bueno, ¿ahora dónde queda ese juancarlismo? Es decir, ¿fue un error histórico del PSOE el juancarlismo? Claramente sí. Es decir, ha sido un rey corrupto, un rey muy corrupto, y bueno, ahora yo creo que se avergüenzan de todo aquello, ¿no? Pero ellos han sido responsables, junto al Partido Popular, de esa protección política que le han dado durante 30 largos años de transición a Juan Carlos, ¿no? Esa protección del bipartidismo es la culpable. Todavía la estamos viendo hoy, con todos los delitos reconocidos ya por la Fiscalía, investigados en Suiza, y resulta que siguen protegiéndole en el Parlamento cada vez que Unidas Podemos y otros grupos de izquierda están impulsando una investigación, una comisión de investigación, que se han creado decenas y casi cientos, iba a decir, en el Parlamento, casi por cualquier tema, y lógicamente, si hay que investigar casos de corrupción, investíguense. ¿Por qué en el caso del jefe del Estado no el Parlamento, que es el soberano del pueblo español, el representante en votos del pueblo español, por qué no va a poder investigar una causa en términos políticos, ¿no? Para averiguar si efectivamente el jefe del Estado, un personaje tan importante, pues se corrompió o no? Y yo creo que también los medios de comunicación han tenido mucha responsabilidad durante estos largos años de monarquía juancarlista en la protección del jefe del Estado, ¿no? Porque han convertido en tabú la posibilidad de criticarle. Durante muchísimos años, criticar a Juan Carlos I de Borbón no se podía, ¿no? Yo recuerdo cuando Anguita empezó a criticar por un lado a la monarquía española y a reivindicar la república, parecía que se empezó a romper ese tabú, ¿no? Pero bueno, muchos periodistas sabían que era un corrupto, sabían que tenía amantes, sabían que tenía relaciones con gobiernos dictatoriales, teocráticos, tan salvajes, tan miserables como el de Arabia Saudita, como el de Emiratos Árabes Unidos, a donde ahora ha ido a refugiarse o a esconderse, ¿no? Eso se sabía. Entonces, ¿por qué no se publicaba si existía en teoría libertad de información? Bueno, pues por lo que tú dices, porque sobre todo los grandes medios estaban en un pacto, el pacto de la transición, que era proteger los defectos, los errores que sabían que Juan Carlos tenía, y estaban junto al bipartidismo en la construcción de una imagen de Juan Carlos que al final ha sido falsa, ¿no? Esa imagen de campechano, esa imagen de cercano al pueblo, esa imagen de hombre, bueno, pues ético, digamos, y que se comportaba bien, ¿no? Eso afortunadamente ha caído. No lo digo como republicano porque queramos que caiga, sino porque ha sido verdad. Que ha sido verdad que el rey pues ha caído en comportamientos absolutamente corruptos, ¿no? El Reino Unido ha dicho que el rey de España, o sea, el rey emérito, no es inviolable en sus asuntos privados, pero no parece que haya afectado excesivamente al discurso general en España. Sigue siendo igual. O sea, en España se sigue sin hablar, o esa noticia en concreto de un país, digamos, el primer país monárquico del mundo, como es el Reino Unido, ¿no? Haya tomado esa decisión. Sin embargo, casi ni ha trascendido. Bueno, yo creo que el Reino Unido, que es verdad que es el país más monárquico del mundo, un país muy imperialista, que ha tenido una monarquía tremendamente conservadora, ¿no? Y imperialista, pero a la vez hay que decir que existe la Cámara de los Lores, ¿no? A la vez es el país que detuvo a Pinochet en 1998. Es decir, la justicia allí es una justicia seria. Yo creo que aquí hay una justicia de otro tipo, una justicia muy heredada del franquismo, donde a veces ves jueces que tienen los mismos apellidos que muchos jueces de la época de Franco, y una justicia muy conservadora, muy reaccionaria,
y donde efectivamente la justicia no es igual para todos, que es muy dura con los débiles y muy, digamos, blanda con los poderosos, ¿no? Esa es la justicia española, lamentablemente. Yo sí espero que ese caso avance judicialmente en Inglaterra, en el Reino Unido, y espero que pueda llegar, si es verdad que se han cometido ese tipo de amenazas sobre Corina, ese tipo ha denunciado incluso disparos a la puerta de su casa, es decir, estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Pero que yo creo que el CNI español es capaz perfectamente de hacerlo. Es decir, el CNI es el tercer gran responsable de que los delitos de Juan Carlos de Borbón hayan quedado siempre escondidos. Hemos dicho antes el bipartidismo, los medios de comunicación y el Centro Nacional de Inteligencia, que tenía que estar protegiendo la seguridad de España como Estado, protegiendo la seguridad de España de todo el pueblo español. Para eso está el CNI, para hacer su trabajo, ¿no? Pero se ha dedicado a proteger los, digamos, delitos que estaba cometiendo el jefe del Estado, y eso también nos hace reflexionar sobre quién investiga a quién investiga, quién controla a los controladores, ¿no? Es decir, en algún momento la democracia española tiene que pensar que ese CNI no puede ser un coto vedado, no puede ser la casa cerrada y que haya, digamos, lagunas de impunidad en el comportamiento del CNI. La democracia, el Parlamento, el Gobierno tiene también que tener un control más intenso sobre el CNI, ¿no? Entonces esperemos que si ese caso avanza en Inglaterra y si es verdad que se han cometido amenazas sobre, en el caso Corina Larsen, un amante del rey, bueno, pues que eso avance también es positivo, ¿no? Es decir, yo creo que obviamente la inmunidad que le da la Constitución a Juan Carlos es en el ejercicio de su cargo. Deberíamos hacer esa lectura, es decir, para los hechos que él cometa como rey. Nosotros creemos que la inmunidad jurídica no está para el ámbito privado, ¿no? Es decir, Juan Carlos ha cometido delitos en el ámbito privado, a través de comisiones ilegales que ha cobrado, a través de un actuar privado que lo que buscaba era convertirse en un rico, ¿no? Y recordemos aquí, Gorka, que el rey de España, según la revista Forbes y según otras revistas norteamericanas, que la Casa Real nunca ha desmentido, que le daban un patrimonio entre 1.800 millones de euros y 2.000 millones de euros. Estamos hablando de que ese patrimonio es excesivo, no se consigue a través de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Bueno, pues ese patrimonio se ha conseguido ilegalmente, seguramente, y se debería haber investigado en España. Y bueno, pues lamentablemente tenemos todavía ese artículo de la Constitución, unas 3 o 4 líneas que permiten que no se investiguen esos delitos, ¿no? Hay que acabar con eso por democracia, en términos democráticos, ¿no? Hablando un poco de otro tema de la actualidad, es un poco la situación que ahora mismo está surgiendo, casi encadenada, de diferentes crisis que se han ido encadenando en este país, bueno, y en Europa, y a nivel de política internacional. Se empieza a hablar de pequeños movimientos tácticos por parte de los dos principales partidos tradicionales españoles, de Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, de terminar en una confluencia en la gran coalición, como ha ocurrido en otros países. ¿Cómo ves esta posibilidad? Bueno, yo creo que se le ha tenido mucho miedo a Unidas Podemos en el gobierno, mucho miedo, ¿no? Es decir, nosotros habíamos gobernado en comunidades autónomas, habíamos gobernado en ayuntamientos, pero yo creo que digamos que el establishment del 78 le tenía mucho miedo a que Izquierda Unida y Podemos entraran en un gobierno, aunque fuera aliados del Partido Socialista y aunque fuera teniendo 5 ministros y el PSOE 15, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no buscamos el poder por el poder, buscamos el poder para transformar la sociedad, para mejorar la vida de nuestro pueblo, para mejorar los derechos humanos del pueblo, ¿no? Entonces ellos saben que si nosotros estuviéramos en otro partido, que buscáramos el poder por el poder, nos hubiéramos apuntado a otro partido, seguramente al PP o al PSOE, ¿no? No, nosotros hemos llegado al gobierno, bueno, pues por unas alianzas democráticas, con un programa de gobierno bastante avanzado, y yo creo que las élites, y entendiendo las élites, pues la élite judicial, las élites económicas fundamentalmente, la propia Iglesia, no nos han visto con simpatías en ningún caso, ¿no? Y hay leyes que se están aprobando, yo creo que gracias a la presencia de Unidas Podemos en el gobierno, que no les han hecho ninguna gracia, ¿no? Y que no les hacen ninguna gracia. Y el PSOE, bueno, pues nunca... Vamos, no está de más decir que el PSOE yo creo que tiene presiones de la patronal, tiene presiones de la Iglesia, tiene presiones de sectores económicos poderosos para romper el acuerdo con Unidas Podemos, ¿no? O para tener unos aliados futuros, al menos, que sean distintos, ¿no? Esa tentación de la gran coalición ha sido formulada por varios empresarios, por Felipe González, por Aznar, ¿no? En algunos momentos. Es decir,
esa tentación del régimen del 78 está ahí. Y luego saben que somos republicanos, que hemos planteado una comisión de investigación de los delitos cometidos por Juan Carlos de Borbón en el Parlamento. Esas cosas no les gustan, ¿no? Queremos aprobar una ley de vivienda bastante progresista que favorezca a los inquilinos, que favorezca el derecho del pueblo a poder tener una vivienda sin que eso sea hipotecar toda la vida de uno, ¿no? De una familia. Se acaba de aprobar una reforma laboral que les ha sentado mal a mucha gente, ¿no? Porque en el fondo plantea la recuperación de los contratos indefinidos, es decir, potenciar derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Yo creo que todo eso, incluida también en los temas de política internacional, como puede ser el Sáhara o Ucrania, bueno, pues son temas que molestan mucho al establishment, incluso europeo, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos otra cualidad y es que tenemos un compromiso con nuestros votantes y estamos, creo yo, defendiendo nuestros principios, nuestras ideas. Entonces, si somos, digamos, estamos a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui, lo decimos. No lo escondemos, ¿no, Gorka? O sea, y eso crea, si somos pacifistas y no queremos potenciar o no queremos enviar armas a Ucrania, porque eso sería, digamos, ahondar o alargar más todavía un conflicto armado, pues eso también sienta mal al Partido Socialista y a otras fuerzas poderosas en este país. O si planteamos que no hay que subvencionar los colegios privados religiosos, que eso entendemos que debe pagárselo y que quiera pagárselo, ¿no? Bueno, pues yo creo que todo eso puede plantear para la próxima legislatura una posibilidad de gran coalición. Bueno, pues no hay que descartarlo, ¿no? Por eso yo creo que los votantes, los españoles, los trabajadores, los ciudadanos tienen que tener claro que si quieren una república tienen que votar a partidos republicanos. Es decir, que si quieren que haya derechos humanos, que haya derechos sociales, tienen que votar a quien más se lo garantiza, a quien luego, cuando llegan al gobierno, pelea por esos derechos sociales y por esos derechos económicos y culturales para todos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el voto. Es decir, la correlación de fuerzas del Parlamento es la que puede determinar un proceso republicano a medio plazo y la que puede determinar a corto plazo que haya leyes de verdad que faciliten la vida de la gente, que favorezcan los intereses de la mayoría social trabajadora, ¿no? Uno de las polémicas más agrias que se han producido en el gobierno de coalición en las últimas semanas ha sido sin duda alguna el giro copernicano que Pedro Sánchez ha dado en el tema del Sáhara. Una cuestión que para la izquierda española es especialmente sensible. ¿Cómo valoráis desde Izquierda Republicana, cómo valoras tú como secretario general de Izquierda Republicana este giro que de forma unilateral ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Bueno, pues yo creo que primero es un error político, ¿no? O sea, es un error político porque mal estás haciendo las cosas cuando el jefe de Estado de otro país enseña una carta privada y te desmonta tu negociación oculta, ¿no? O secreta o discreta, ¿no? Es decir, aquí hay una carta que manda Pedro Sánchez a Mohamed VI y que Mohamed VI, con muy mala fe, obviamente, hace pública. Es decir, primero estás negociando a escondidas de tu socio de gobierno, ¿no? De Unidas Podemos, que nada sabíamos de esa negociación. Menos sobre el fondo de la negociación, que era aceptar la autonomía del Sáhara o aceptar al pueblo saharaui en Marruecos, pero dentro de la soberanía marroquí y dentro del Estado marroquí, ¿no? Yo creo que eso es un error político tremendo y bueno, Pedro Sánchez que tome nota de cómo se las gasta el amigo Mohamed VI, ¿no? En segundo lugar, respecto al contenido de la propuesta, nosotros no estamos a favor de una autonomía para el Sáhara, ¿no? Nosotros creemos, Izquierda Republicana siempre ha tenido mayoritariamente, ¿no?, una posición muy pro-saharaui, una posición a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui. Primero porque era una colonia y en un proceso de descolonización lo que hay que hacer, lo que tenía que haber hecho España es darle la independencia. No lo hicimos. No lo hicimos por Juan Carlos de Borbón, que fue un gran traidor al pueblo saharaui. Es decir, Franco se estaba muriendo y le tocó a Juan Carlos y Juan Carlos negoció con el padre de Mohamed VI, ¿no? Hassan II. Y no sabemos tampoco si a cambio de esa negociación hubo dinero, ¿no? La monarquía alauita es muy conocida por su corrupción, ¿no? Es decir, ¿dónde empieza la fortuna de Juan Carlos? Habría que mirar, pero es muy probable que Juan Carlos obtuviera algo de dinero. Siempre ha quedado esa sospecha ahí, ¿no?, a cambio de eso. Nosotros creemos en lo que dice Naciones Unidas, Izquierda Republicana, creemos que es un pueblo que tiene derecho a un referéndum, que toda la comunidad internacional mayoritariamente se lo ha reconocido, porque era una colonia, y tiene derecho a esa independencia que no le dimos en su momento, o al menos a votarla, ¿no? Entonces, aceptar por parte del Partido Socialista
Bueno, que el pueblo saharaui forme parte de Marruecos, yo creo que es una traición, una doble traición de España al pueblo saharaui, una traición también a Naciones Unidas, porque España, incluido en esto hasta ahora el Partido Popular, ¿no? Es decir, estaba a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui, y yo creo que es un error político de Sánchez de tamaño baño, porque no informó a su socio de gobierno, no informó al Parlamento, no se puede hacer eso, esas negociaciones con ese ocultismo, ¿no? Oye, tú formaste parte destacada en la última manifestación que fue la semana pasada a favor precisamente de mantener la postura de las Naciones Unidas respecto a la situación del Sáhara. ¿Cómo hubo miles de personas? ¿Cómo vistes el ambiente? ¿Cómo tactaste un poco el sentimiento de los saharauis que residen en España respecto a este cambio de posición del gobierno de Pedro Sánchez? Claro, yo creo que había mucha indignación popular en esa manifestación, había carteles contra Pedro Sánchez, había un reclamo de que España cambie de postura, ¿no? Y que es lo que nosotros reclamamos desde Izquierda Republicana y desde Izquierda Unida, que Sánchez cambie de postura, que reconsidere ese error, ¿no? de considerar al Sáhara marroquí y que vuelva a las resoluciones de Naciones Unidas, ¿no? Había miles y miles de personas, estaba reventado la plaza enfrente del Ministerio de Exteriores reclamándole eso al gobierno, ¿no? Y nosotros estamos de acuerdo con eso. Creemos que el pueblo español se identifica mayoritariamente con el pueblo saharaui, ha sido muy solidario tradicionalmente con el pueblo saharaui y está indignado con este error mayúsculo del gobierno Sánchez, ¿no? ¿Consideras que todavía hay tiempo, hay margen para que España reconsidere esa posición que ha tomado? Claro, yo creo que sí. O sea, en términos diplomáticos lo que ha hecho Hassan II es inaceptable. España no puede aceptar que una carta privada se haga pública. Esas cosas se pactan, ¿no? Se pactan en qué momento se hacen públicas. En todo caso, si España ofrecía una carta, debería haber una carta en sentido contrario de qué es lo que Marruecos, a qué se compromete Marruecos, digamos, si España acepta la autonomía. Bueno, pero es que no se compromete a nada, porque no hay otra carta. Es decir, que la ingenuidad del ministro de Exteriores en este tema ha sido un error mayúsculo, ¿no? Es decir, Marruecos no se compromete a nada, no sabemos si va a seguir presionando de mala manera, abriendo la valla de Ceuta, es decir, no sabemos, pero es que no tiene por qué comprometerse a nada y tampoco España tiene que ceder en sus posturas, es que Marruecos tiene que aceptar las resoluciones de Naciones Unidas y comprometerse a organizar un referéndum que hasta 1998 estaba dispuesto a organizar, pero que se estancó en el tema del censo y nunca más se ha vuelto a replantear. Otro de los frentes de actualidad tremenda, y donde España está metida hasta la coronilla, es Ucrania, ¿no? Estamos viviendo unas consecuencias, por lo menos inicialmente, bastante importantes, con una oscilación una oscilación muy grande en los precios de los combustibles, que está generando un cierto malestar en Europa. ¿Qué solución tiene y qué posibilidades desde un gobierno progresista se puede dar a este desafío que hay ahora mismo con el tema de los combustibles? Nos centramos en los combustibles, ¿no? En las consecuencias de la guerra. Bueno, yo creo que esto sirve para que la gente vea dos cosas. Primero, que la guerra es un horror, ¿no? Es decir, la guerra es un horror en sí misma, es la violencia. Por eso la izquierda tiene que ser pacifista siempre. Solamente la guerra tiene, según dice el derecho internacional, el derecho a la guerra, es la legítima defensa. El derecho a la rebelión la tienen los pueblos y los individuos cuando sufren una agresión, ¿no? Pero si no, cualquier guerra es un horror y es ilegítima, ¿no? Entonces yo creo que primero, aquí hay que hablar de dos cosas. Una, que la guerra es un horror, que Putin se ha equivocado, obviamente. Una invasión es condenable, hay que condenarla rotundamente. Izquierda Republicana la condena. Tiene sus causas también, es decir, que también en la OTAN venía presionando mucho a Rusia, captando, digamos, países para el bloque de la OTAN, el bloque militar de la OTAN. Pero nosotros condenamos ambas cosas, ¿no? Es decir, creemos que la OTAN debe desaparecer, que es un instrumento militar que nació para enfrentar el Pacto de Varsovia, y si el Pacto de Varsovia desaparece, debería haber desaparecido. Creemos en la desnuclearización, es fundamental que no haya bombas atómicas. Estamos a favor de la campaña del ICANN, que se llama la campaña de prohibición de las armas nucleares. Como Izquierda Republicana somos una fuerza absolutamente pacifista.
y estamos en contra de la guerra, ¿no? Y hay que decirlo. Y creemos que la salida es una negociación política, donde las Naciones Unidas se impliquen, donde se implique la Unión Europea. Es decir, ¿por qué la Unión Europea sigue teniendo esa actitud seguidista en lo militar y en lo político y en la política exterior de lo que diga Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué la Unión Europea no se da cuenta de una vez que solamente va a ser fuerte en el momento que se una? Y esa unión también incluye a Rusia. Es decir, la Unión Europea y Rusia tienen que dialogar, tienen que buscar una seguridad y una paz compartida, ¿no? Común, ¿no? Para buscar un futuro. Pero en lo inmediato, nosotros reclamamos el alto el fuego, reclamamos la retirada de tropas rusas, que se entable una negociación, reclamamos también la neutralidad de Ucrania respecto a las armas nucleares, no solo eso, sino respecto a la OTAN, es decir, que mantenga un estatuto de fuerza no beligerante para que Rusia tampoco sienta que tiene los misiles en la frontera apuntándole, y a partir de ahí empezar una negociación que camine hacia acuerdos desde la diplomacia, ¿no? Una de los elementos de la izquierda republicana es también su sensibilidad un poco hacia este cambio de paradigma energético que ha comenzado, que hacia la utilización de energías limpias, mucho más sostenible y demás. ¿Crees que, en cierto modo, esta guerra no está suponiendo para el mundo, para la humanidad en general, ¿no?, una pérdida de tiempo? O sea, estamos centrados en una guerra tremenda, pero hemos dejado de lado esa transición energética tan urgente que tenemos, porque lo que nos separa realmente es el cambio climático. Claro, totalmente. Yo creo que la humanidad tiene 4 grandes desafíos que han quedado paradas con la guerra de Ucrania, ¿no? Uno, el cambio climático. Es decir, el mundo tiene que parar, o para el cambio climático, y volvemos a intentar que el mundo sea sostenible, es decir, o la humanidad va a desaparecer, ¿no? Quizá no será en décadas, pero eso ya lo sabemos todos, ¿no? Y había unos acuerdos en París que primero Trump intentó parar, volviendo a una especie de guerra fría, ¿no? Es decir, para que haya... Bueno, voy a decir los 4 desafíos, ¿no? Uno sería el cambio climático, el segundo sería la desigualdad y la pobreza. Hay que acabar con ella también, porque el sistema capitalista nos lleva a eso, a un mundo muy desigual, injusto, donde hay países ricos y países pobres, y donde la pobreza es un desafío para acabar con él. El tercer punto es el tema de la pandemia, es decir, esta guerra se da en medio de una pandemia que todavía no hemos vencido, que aún no la hemos derrotado, ¿no? Y hay un debate respecto a la pandemia en el que hay que poner límites a las farmacéuticas que quieren ganar dinero con las vacunas, y hay que fabricar vacunas para todo el mundo, también para los países pobres, ¿no? Y eso significa limitar las patentes, ¿no? Si no hacemos eso, Gorka, lo que pasará es que tendremos, digamos, la mascarilla puesta durante décadas. ¿Por qué? Porque hoy es el Omicron, mañana será otra variante que nacerá en otro país pobre, que se extenderá porque los viajes, hoy el mundo está interconectado, es global. Entonces hay que vencer la pandemia, hay que invertir en sanidad, hay que invertir en ciencia, ¿no? Y eso es un desafío. Y el cuarto desafío yo creo que es la paz, acabar con las guerras. El mundo tiene esos 4 grandes desafíos, estaba luchando contra ellas desde un hecho importante, que es que Naciones Unidas se da cuenta que el mundo tiene que ser, digamos, multilateral, que cuanto más multilateral mejor, que no tiene que haber un imperio que intenta, o varios imperios que intentan dominar, sino que es bueno que haya varias grandes potencias. Eso también lo vimos con el surgimiento de los BRICS, ¿no? Los países BRIC. Pero ese multilateralismo que estaba luchando desde un objetivo que se llama la Agenda 2030, es decir, vamos a hacer una agenda entre todos los países para que todos los pueblos, todos los estados, luchen contra la guerra, luchen contra la pandemia, luchen contra la pobreza y luchen contra el cambio climático, ¿no? Esa lucha contra la Agenda 2030, la guerra de Ucrania la puede parar. ¿La puede parar por qué? Porque Estados Unidos en el fondo está planteando, a partir de la guerra de Rusia y Ucrania, una vuelta a la Guerra Fría, una vuelta a una especie de que aquí hay 2 enemigos grandes que son China y Rusia, y están aliados entre sí contra Estados Unidos, y no les gusta el multilateralismo, ¿no? No quieren, y no les gusta la Agenda 2030, prefieren seguir favoreciendo los intereses capitalistas, los intereses imperialistas, mantener sus bases militares por el mundo y que siga existiendo la guerra, ¿no? Bueno, yo creo que todo eso hay que pararlo, es muy complejo decir ahora por qué, pero sobre todo porque los estados no van a poder dedicar recursos para combatir el cambio climático, para combatir la pobreza, si tienen que estar enfrentando una nueva crisis económica que viene como consecuencia de la guerra, que tú me preguntabas antes por ella, ¿no? Es decir, la consecuencia de la guerra, que es atroz, encima es una crisis económica en la que van a subir, pues desde el pienso de los animales, porque Ucrania, por ejemplo, a España le vendía un montón de piensos, ¿no? Y bueno, pues va a subir el pienso si lo tienes que comprar en otros mercados, ¿no? Va a subir también la electricidad, va a subir el gas. Hemos visto
todo el disparate de la subida inflacionaria de precios. Y eso va a subir en toda Europa. Y entonces Europa, aunque nada más sea por eso, tendría que tener interés en parar la guerra ya, en pedir un alto el fuego, no en mandar armas, sino alto el fuego, negociación diplomática, ¿no? Y además, ¿crees que todo este caldo de cultivo que estás describiendo no favorece además el auge o por lo menos el acceso a tomas de poder de una amenaza latente desde hace años como la extrema derecha? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que en épocas de crisis lo que nos ha enseñado la historia, y sobre todo la historia del siglo XX español, es que los nacionalismos y los populismos y las extremas derechas crecen, ¿no? ¿Por qué? Porque emplean la demagogia, como plantean que ellos ni son la salida fácil a una crisis, ¿no? Toda crisis tiene siempre un análisis complejo de las causas, de las soluciones. Pero en la extrema derecha lo que hace son mensajes muy sencillos, ¿no? Muy sencillos, no, esto es una crisis y existe porque las democracias formales no resuelven las cosas y lo mejor son las dictaduras, los nacionalismos, la extrema derecha como forma de resolver las cuestiones, ¿no? ¿Por qué ha surgido Vox en España? Por eso, ¿no? ¿Por qué ha surgido Le Pen en Francia? O en Hungría el presidente actual que tienen, que ya está gobernando y es de extrema derecha, ¿no? Bueno, surgen por eso, porque hay crisis, porque hay desigualdad, porque hay cambio climático y porque las democracias actuales no lo están resolviendo. Entonces, no nos extrañe que quien se ve, digamos, dañado por esas consecuencias de la crisis, los más pobres, los trabajadores, la gente que está desesperada, busque una salida en otro tipo de fuerzas políticas que les enseña una apariencia de salida fácil, ¿no? Como, bueno, eso fue lo que pasó en Italia o en Alemania en los años 30, en gran medida con el auge del fascismo y del nazismo, ¿no? Donde gran parte de la clase trabajadora votaba socialista y de pronto pasó a votar a la ultraderecha, ¿no? Bueno, tenemos que evitar que eso pase, yo creo. Ya para ir concluyendo, la semana pasada a esta entrevista organizasteis desde la Secretaría de Estado unas estupendas jornadas por la paz, en donde contasteis con intelectuales de primer nivel como Noam Chomsky y tal. ¿Cuál es la conclusión de toda esta confluencia de ideas a nivel planetario? Porque fueron no solamente internacionales, sino también nacionales, por supuesto. Bueno, yo creo que la Secretaría de Estado de la Agenda 2030 lo que pretendía un poco era precisamente parar un poco ese delirio belicista que estamos viviendo, ¿no? Todos los estados europeos se negaban a subir el presupuesto militar de defensa a un 2%, que era una petición que hacía la OTAN desde hace años, y de pronto surge la guerra de Ucrania y surgió una especie de delirio belicista. Hay que mandar armas, hay que mandar tropas, yo creo que eso no es la solución. ¿Es muy grave lo que ha hecho Putin? Claro que sí, es muy grave, hay que condenarlo, y condenarlo porque es una invasión, porque viola el derecho internacional, porque viola la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Y hay que pedir una desescalada bélica, y hay que exigir, pero desde la diplomacia, ¿no? Nosotros no queremos que el armamentismo ayude a los conflictos armados, los incrementa, ¿no? Si ahora hubiera un error en militar en algún momento donde un proyectil, un misil, cayera en una central nuclear, por ejemplo, o en la frontera con Polonia, tendríamos todo el mundo lo ha dicho, ¿no? Los analistas hablan de que puede surgir una tercera guerra mundial. Yo creo que es verdad, o sea, que el problema es que tenemos países que tienen la bomba atómica y tenemos que evitar todo eso, ¿no? Entonces, desde la Secretaría de Estado yo creo que se querían poner sobre la mesa, viendo que la sociedad incluso empieza a aceptar el belicismo, los medios de comunicación, los gobiernos, propuestas de paz, propuestas diplomáticas, ¿no? Y propuestas que digan que en los conflictos más complejos siempre se pueden abrir paso a negociaciones de paz. Entonces trajimos a Yago Pico de Coaña, un diplomático español que estuvo de mediador en el conflicto colombiano, en el conflicto del Salvador, en la guerra de Guatemala. Vino Federico Mayor Zaragoza, que es un hombre que dirige una fundación que se llama Cultura de Paz, un hombre muy respetado, que fue director general de la UNESCO. Estuvo Chomsky también haciendo una alerta sobre todos los peligros que la guerra tiene, ¿no? Y hubo distintos especialistas de distintos países. ¿Y cuál era la intención? Pues poner la vía diplomática, la negociación, el diálogo, como una vía de resolución de los conflictos, ¿no? Tan es así lo que digo que la propia Ucrania y Rusia están negociando entre ellos, ¿no? Pero nosotros creemos que cuando las partes negocian, la negociación es mucho más difícil, ¿no? Que es mejor que haya mediaciones, que es mejor... Y en ese sentido, yo creo que el seminario lo que reclamaba era que Naciones Unidas entre en la negociación, que la Unión Europea cambie de postura y entre en la negociación, que la OSCE, ¿no? La Organización de Seguridad y Cooperación para Europa, tiene que volver a jugar un papel, que recuperemos la Carta de París de 1990, que hablaba de potenciar una Europa de paz y seguridad,
pero en diálogo constante entre la Europa occidental y la Europa oriental. Yo creo que eso es cierto, no va a haber nunca seguridad y paz en Europa, que creíamos ya lejos desde la guerra de la Yugoslavia, la guerra, no la va a haber esa paz si no se construye en diálogo con Rusia, ¿no? Y con la Unión Europea, pero desde donde la OSCE juega un papel fundamental promoviendo conferencias, debates de paz, ¿no? Y mientras tanto yo creo que se reclama, que es necesario, que también el pueblo, que también, digamos, las sociedades democráticas se movilicen a favor de la paz. Yo creo que aquí hay un gran silencio y es que el pueblo está harto de crisis, está todavía padeciendo la crisis de la pandemia, la crisis del 2009 y viene otra crisis más, que es la de Ucrania, ¿no? Entonces, realmente uno a veces se plantea cómo el pueblo aguanta tanto, ¿no? ¿Por qué no se revela más, ¿no? Pero ahora mismo haría falta que hiciéramos todas las fuerzas democráticas y desde luego Izquierda Republicana lo ha planteado, una movilización mayor cada vez para parar cuanto antes la guerra de Ucrania y pedir la paz, ¿no? Y que se retiren las tropas rusas que han cometido una barbaridad, pero que también la OTAN se contenga y tenga una posición de no expansión de la OTAN, ¿no? De un bloque militar. Si no hacemos eso, pues el conflicto será hoy en Rusia y Ucrania y mañana será en otra parte. Así que... Fran, ya para concluir y brevemente, Sí. o sea, a los militantes de Izquierda Republicana, en estos momentos quizá de desolación que afecta a las sociedades de nuestro entorno, a nosotros mismos como ciudadanos del mundo, ¿no? ¿Qué les puedes decir para que el ánimo no decaiga, para que tengan una cierta esperanza? Bueno, yo hablaría de la esperanza para nosotros en España es la República, ¿no? Nosotros creemos que la República Española, en los dos experimentos o experiencias históricas que ha habido, siempre ha significado un cambio político para una mayor democracia, para unos mayor derechos humanos, para una mayor convivencia en el país, ¿no? Quien ha roto la convivencia y quien ha querido impedir ese desarrollo democrático, ese desarrollo cultural, ese desarrollo en derechos han sido otros, ¿no? En algunos casos, en el caso de la Primera República fue la monarquía borbónica, ¿no? Y en el caso de la Segunda República fue el fascismo de Franco, ¿no? Pero yo creo que la República en España significa de verdad la alternativa de mayor democracia, la posibilidad de transformación social hacia el futuro de una mayor justicia, de unos mayores derechos humanos, ¿no? Para el mundo, pues yo lo que te decía antes, ¿no? El mundo tiene que concienciarse, las sociedades, los gobiernos, de que tenemos el desafío del cambio climático, el de la lucha contra la desigualdad y la pobreza, el desafío de acabar con la pandemia y el desafío de acabar con las guerras, ¿no? Y todo eso son los grandes objetivos de la humanidad. O la humanidad se conjura, digamos, a veces contra sus propios gobiernos y a veces tiene que convencer a sus gobiernos para que luche contra esos objetivos, o la humanidad está en peligro. Yo creo que no digo nada que sea raro, ¿no? Para los republicanos de Izquierda Republicana, la Tercera República. Por eso trabajamos y ahí está nuestro compromiso. Y desde luego, como somos también internacionalistas, pues luchamos también porque el mundo mejore sin guerras, con más justicia social y desde luego luchando contra el cambio climático, porque tenemos que esta humanidad que lleva dando vueltas al sol varios siglos, muchos miles de siglos, tiene que seguir ahí, ¿no? Y no podemos dejar que el capitalismo acabe con él, ¿no? Es decir, tenemos que luchar por una sociedad distinta en la que el cambio climático se frene. Pues muchísimas gracias, Fran. Ahora vamos a aprovechar que estamos en Alcalá de Henares, en la ciudad, en el municipio donde nació Manuel Azaña, para recorrer con su memoria aquellos caminos que él recorrió en sus épocas de libertad y de república en este país. Muchísimas gracias. Sí. Vamos a irnos a la casa de Azaña, que además está al lado de la casa de Cervantes, y un buen republicano tiene que pasar por la de Azaña y por la de Cervantes. Así que salud y república, Gorka.